Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar de los circuitos de lazo de seguimiento de fase, bucle de enganche o PLL. Como una introducción tenemos que los circuitos PLL son dispositivos retroalimentados, cuya función es generar una señal de salida constante y una frecuencia igual a la de la señal de entrada. En la imagen podemos ver que se compone de los siguientes bloques primarios. Tenemos un comparador de fase, también conocido como mezclador, un filtro pasabajos. Luego tenemos un amplificador de baja ganancia y en el circuito de retroalimentación tenemos un oscilador controlado por voltaje o VCO. En otras palabras, podemos decir que son dispositivos que consisten en un sistema de lazo cerrado, capaz de enganchar o sincronizar la fase de un oscilador controlado por el voltaje VCO con la fase de la señal de entrada. Ahora, tenemos los intervalos de enganche y de captura, los cuales son dos parámetros de los PLL que indican su intervalo de frecuencia útil. Tenemos el intervalo o rango de enganche, el cual es el margen de frecuencias cercanas a la frecuencia natural omega sub 0 del VCO, dentro del cual el PLL puede mantener la sincronización con la señal de entrada. Es decir, es el margen de frecuencia dentro del cual el PLL rastrea o sigue con exactitud a la frecuencia de entrada. Depende de la ganancia del comparador de fase, del amplificador y del VCO. La frecuencia mínima a la que rastrea el PLL se la conoce como límite inferior de enganche, omega sub 4, y el límite superior es el omega sub 2, como se puede ver en la imagen. Ahora tenemos el intervalo o rango de captura, el cual es la banda de frecuencias cercanas a la frecuencia natural del VCO, donde el PLL puede establecer o adquirir enganche con una señal de entrada. Se encuentra relacionado con el ancho de banda del filtro. La frecuencia mínima en la que el PLL se puede sincronizar se la llama límite inferior de captura, omega sub 1, y el límite superior es el omega sub 0. Continuando, tenemos el circuito integrado 4046, el cual es un PLL altamente conocido debido a su baja complejidad, bajo costo y a su fácil adquisición. La frecuencia máxima de funcionamiento de este circuito integrado es de 1 MHz, lo cual debe tenerse en cuenta para posibles diseños. El circuito PLL 4046 cuenta con dos comparadores de fase, el primero basado en una compuerta lógica XOR y el segundo basado en la comparación directa entre fases de la señal de referencia y la señal VCO. El VCO se configura con los valores R1, R2 y el capacitor C1. Se deben tener en cuenta las siguientes condiciones. Primero, que R1 y R2 se encuentran entre 3 kΩ y 300 kΩ. El paralelo entre R1 y R2 debe ser mayor a 2.7 kΩ. El valor del capacitor debe ser mayor a los 40 picofaradios. Ahora, continuando con la explicación, tenemos los bloques primarios del PLL, empezando con el comparador de fase, también llamado detector de fase, el cual es un dispositivo no lineal con dos señales de entrada, una frecuencia generada externamente F sub i y la frecuencia de salida del oscilador controlado por el voltaje F sub O. La salida del comparador de fase es el producto de las dos señales con frecuencias F sub i y F sub O. Como se muestra en la figura, se puede emplear un detector de fase que conste de un transformador, el cual produce un voltaje de salida que es proporcional a la diferencia de fases entre los voltajes F sub O y F sub i. Esta diferencia de fases se la llama error de fase y viene dado por θ sub b es igual a θ sub i menos θ sub 0, en donde θ sub b es el error de fase en radianes, θ sub 0 es la fase de salida del VCO en radianes, θ sub i es la fase de señal externa de entrada igualmente en radianes. El voltaje de salida del comparador es lineal para errores de fase de 0 a 180 grados. Por tanto, la función de transferencia de un comparador de fase de onda cuadrada para errores de 0 a 80 grados viene dado por la siguiente función de transferencia, donde K sub d es igual a B sub d sobre θ sub b
lo cual es igual a 2 veces el voltaje de entrada sobre pi. Podemos decir que V sub D es el voltaje de salida del comparador de fase, θ sub V es el error de fase explicado anteriormente, y V sub I es el voltaje máximo de la señal de entrada. Ahora tenemos el oscilador controlado por tensión o V sub O, el cual es un multivibrador de funcionamiento autónomo con una frecuencia estable de oscilación dependiendo de un voltaje de polarización externa. Su salida es una frecuencia y su entrada es una señal de polarización o de control mediante el voltaje de CD o AC. Dispone de una frecuencia de libre oscilación que puede ser sintonizada a través de la resistencia y el condensador de sintonización. Para el cálculo de la ganancia en esta etapa tenemos que K sub 0 es igual a K sub 0, que es la función de transferencia de entrada y salida, es igual al cambio en la frecuencia de la salida sobre el cambio de voltaje de control en la entrada. Cabe resaltar que existen varios tipos de VCO que se pueden usar en dispositivos PLL. Entre ellos tenemos los osciladores de cristal, osciladores de LC, multivibradores RC. El uso de estos tipos de VCO están condicionados de acuerdo a la estabilidad y al tipo de aplicación que se le dé al dispositivo PLL. Ahora, los bloques correspondientes al filtro pasabajos y al amplificador de baja ganancia son bloques funcionales sobre los cuales puede actuar el diseñador del PLL al emplear componentes integrados, los cuales tendrán características de comportamiento estático y dinámico de acuerdo al sistema que se desee diseñar. Ahora, el cálculo de la ganancia de lazo. La ganancia de lazo para un PLL únicamente es el producto de las ganancias o funciones de transferencia individuales en torno al lazo. O sea, es la ganancia en cada bloque antes mencionado. Típicamente se encuentra en los libros como K sub L es igual a K sub D por K sub F sobre K sub A por K sub 0, donde K sub L es igual a la ganancia de lazo abierto del PLL, K sub D es la ganancia del comparador de fase, K sub F es la ganancia del filtro pasabajos, K sub A es la ganancia del amplificador y K sub 0 es la ganancia del VCO. Cada uno de estos viene dado en sus unidades, como se puede apreciar. Ahora, para el comportamiento de este tipo de circuitos tenemos un circuito de prueba. Dentro del circuito se tiene lo siguiente. Tenemos primeramente un circuito integrados 555, el cual trabaja como un circuito A estable para obtener una señal cuadrada de tipo cuadrada con una frecuencia aproximada de 62.5 kHz. Esta frecuencia entrará la señal al pin 14, el cual es el comparador del 4046, que se comparará con otra señal de igual frecuencia obtenida del contador Johnson 4017, también conocido como Prescaler. A partir de la comparación de entre estas dos señales tenemos la salida del VCO, que es el pin 4. Del pin 2 tenemos lo que es el filtro pasabajos, del cual obtenemos un voltaje que entra que es condicionante para el VCO. En el pin 1 tenemos lo que es un LED, el cual nos indica cuándo sucede el enganchamiento de fase. A continuación procederemos a mostrar el funcionamiento del circuito dentro de una simulación. Ahora nos encontramos en la simulación dentro del software Proteus. Primeramente tenemos el 555, que nos entrega la señal de tipo cuadrada con una frecuencia de oscilación de 62.5 kHz. Luego, esta señal entra al PLL 4046 para realizar la comparación. Tenemos el contador Johnson 4017 o Prescaler, que nos entrega una señal de igual frecuencia, que igual entra a la señal para compararla. Tenemos el filtro pasabajos, que nos entrega una tensión, que esta tensión controlará el voltaje en la salida del PLL 4046. Tenemos un LED que nos indica cuándo la fase ha sido enganchada.
Al realizarla con la simulación tenemos lo siguiente. Efectivamente el LED se ha activado, pero lamentablemente Proteus no me permite mostrarles en la grabación directamente la imagen del osciloscopio. Para ello he capturado la pantalla del osciloscopio para mostrarles dentro de Paint. Bueno, como les mencioné, la imagen del osciloscopio es la siguiente, donde podemos ver que la señal amarilla es la señal obtenida del 555, la señal de color azul es la señal a comparar y la señal de color rojo es la señal de salida del PLL 4046, donde podemos ver que efectivamente el enganche ha sucedido, ya que en la señal de entrada tenemos un nivel alto y al compararla también un nivel alto, y en la salida también tenemos un nivel alto. En cambio, cuando tenemos un nivel bajo en la entrada pero un nivel alto en la comparación, tenemos un nivel bajo en la salida. Podemos ver que el circuito funciona correctamente, y cabe resaltar que este tipo de circuitos son de gran aplicación en sistemas de comunicación. Espero les haya gustado y gracias. Electrónica analógica.